Cuando di este título, como que no sabía qué imagen iban a poner y pero una vida sin control, ¿qué pongo? Algo así como quien nos apoya, ¿no?, en esta parte. Y le digo, no, pues es que voy a hablar de un personaje sin control. Y pues, ¿quién creen que está ahí? Si mencionáramos y preguntáramos de un personaje de la Biblia incontrolable, sin control, así casi como retratándonos un poco, ¿en quién pensarían? Pues hay muchas, pero mire la cabellera. Bueno, una vida sin control. Acompáñenme al libro de los Jueces, por favor. Y vamos a ver cuántos se identifican con un hombre llamado Sansón. Yo me acuerdo que, pues cuando uno, bueno, yo de niño, porque también fui niño, no creo que así llegué. Y en mi niñez, hace 60 años, uno de los personajes favoritos, y no tanto porque yo no conocía la Biblia, se lo puedo garantizar, pero había personajes que impactaban: Hércules, Sansón, Superman, ¿verdad? Había un personaje que me acuerdo que vi una película de esas que todavía eran en blanco y negro, creo, Ursus. Ninguno de ustedes, pero búsquenlo ahí, por ahí debe andar. Pero todos eran hombres muy poderosos en cuanto a fuerza física. Pero curiosamente todos tenían debilidades. Hasta Superman, la kriptonita verde. ¿Sí se acuerda? Y de hecho, esa lo mató. Lo tuvieron que matar porque pues nadie es eterno, ni Superman. No sé por qué digo todo esto, pero me va a entender ahorita que todos queremos tener fuerza, tener fortaleza, tener poder. Jueces 13, versículo 1, dice así: los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Esto era ¿qué? Cotidiano. Y durante 40 años el Señor los entregó al poder de los filisteos. En Zorá, poblado de la tribu de Dan, había un hombre llamado Manoa, que no tenía hijos porque su mujer era estéril. Cierto día, un ángel del Señor se le apareció a su mujer y le dijo: es un hecho que eres estéril y que nunca has tenido hijos, pero vas a quedar embarazada y darás a luz un hijo. Solo que tú no debes beber vino, ni sidra, ni comer nada que sea impuro. Al hijo que vas a concebir y dar a luz, no debes cortarle nunca el cabello, porque desde antes de nacer el niño estará consagrado a Dios como nazareo. Escuche bien lo que estamos leyendo. Y él comenzará a salvar a Israel del poder de los filisteos. Bueno, este es el nacimiento de Sansón, quien vivió una vida sin control. Y esta vida de Sansón, este testimonio, pues nos va a mostrar lo que puede suceder a cualquiera de nosotros, a cualquier creyente, cuando no entiende el verdadero sentido de la gracia, cuando no tiene temor de Dios y abusa de los dones que Dios le concede. Abusa de la gracia, abusa de la misericordia. Mire, por su misericordia no somos consumidos. De hecho, si viviéramos en los tiempos del Antiguo Testamento, ¿cuántos de nosotros estaría vivo físicamente? Ninguno, mis hermanos, porque la ley se ejecutaba en el momento. Bajo la gracia las cosas han cambiado, y ese es el problema en la actualidad para muchos que han escuchado la palabra, que han seguido la palabra, han sido impactados en alguna ocasión con la palabra, pero de repente empiezan las cosas a cambiar en su corazón. Sansón, un varón escogido por Dios con un propósito. Fíjese, el propósito era ser juez
sobre Israel. Y él iba a iniciar la liberación del pueblo judío, pues de ese sometimiento que tenían los filisteos sobre ellos. Sin embargo, a causa de, voy a mencionar los atributos de Sansón: su lascivia, su desobediencia, su sensualidad, su desorden, sus pasiones incontrolables. Bueno, te voy a decir algo: él vivió una vida sin control, llena de contradicciones. Ahora, finalmente se cumplió el propósito de Dios, pero por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Eso no significa que lo que hizo Sansón estuvo bien. Eso significa que Dios es soberano y que Él siempre va a hacer su voluntad. Sansón nació en un hogar piadoso, o sea, sus padres eran creyentes, temerosos de Dios, donde leímos que el ángel de Jehová, el ángel del Señor, le dijo a su que tendría un niño y que ese niño habría de ser lo que se conocía como un nazareo. Sus padres, agradecidos y temerosos de Dios, desde pequeño lo criaron conforme a esas instrucciones. Puede leer Jueces 13 en su casa para que vea todo lo que está, hasta el 16, porque esa es la vida de Sansón, pero hágalo después. Pero vamos a ver que era un nazareo. En Números 6, el libro de Números, capítulo 6, versículo 3, dice: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra. O sea, esto ya es un fermento, es mosto, esto ya tiene un grado de alcohol. Ni beberá ningún licor de uva, tampoco comerá uvas frescas ni secas. ¿Qué tal? Todo el tiempo de su nazarato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazarato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo y dejará crecer su cabello. Ahora, esto era cuando se hacía un voto de nazarato, pero a Sansón se le concibió como nazareo desde el vientre de su madre. O sea, en toda su vida él no debería haber hecho nada de esto, en toda. Además, el Señor dotó a Sansón con una fuerza sobrenatural, era poderoso, tenía un carisma especial para con la gente. Esto le permitió juzgar a Israel bajo el asedio de los filisteos durante 20 años. Fue juez durante 20 años. Sin embargo, debido a sus debilidades, su carácter orgulloso, su lascivia sin control. Lascivia es toda aquella pasión desordenada que te hace caer, cualquiera que sea. No solamente tiene que ver con las cuestiones sexuales, sino cualquier cosa que te llame la atención, que te saque del orden de Dios. Bueno, él constantemente hacía cosas en contra de los filisteos, ¿sí? Y los filisteos trataban de vengarse de él. Ahora, el plan de Dios sí era liberarlos de los filisteos, pero Sansón siempre lo quiso hacer a su manera, confiando en la fuerza que Dios le había dado. Ahora, lo más sorprendente es que nada menguaba su poder, aunque lo hacía de manera arbitraria. ¿Por qué cree? Porque los dones de Dios son irrevocables, y eso lo estamos estudiando en la serie que estamos llevando los domingos. Voy a expresarles, les voy a leer algunos contextos de la vida de Sansón para que vea usted su carácter, cómo hacía las cosas. No vaya ahí, solamente anote si gusta. En Jueces 14:5 dice, voy a aclarar esto. Jueces 14 queda después de Jueces 13. ¿Sí? Bueno, en Jueces 13,
cuando usted lo termine de leer, dice que el don de Dios empezaba a ser en Sansón. O sea, él estaba creciendo, sus papás lo estaban educando. Luego en el versículo 14 dice: entonces Sansón descendió con su padre y su madre a Timnat. O sea, joven, lo llevaron a una ciudad llamada Timnat. Era una ciudad filistea. Cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un poderoso león venía rugiendo hacia él, y el Espíritu del Señor descendió con poder sobre Sansón, que sin tener nada en su mano despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, pero no contó a su padre ni a su madre lo que había hecho. ¿Por qué? Porque él era nazareo. Él no podía ni siquiera tocar un cadáver. Era parte de las restricciones. Pero él, pues, tenía que exhibir su fuerza, pero no se lo dijo a sus papás. En Jueces 15:13, Sansón había hecho algunas cosas en contra de los filisteos. Los filisteos trataban de vengarse del pueblo de Israel y le pidieron a algunos de los judíos que les entregaran a Sansón. Entonces, Sansón accede, dice, él le dice: ustedes lo que quieren es entregarme a los filisteos. Estoy parafraseando, después ustedes lo leen completo. Dice: de ninguna manera te mataremos, solamente te ataremos y te entregaremos en su mano. Entonces lo ataron con 2 cuerdas nuevas y lo hicieron subir de la peña. Cuando llegaba hasta Lehi, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de júbilo. Entonces el Espíritu del Señor descendió sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado al fuego, las ataduras cayeron de sus manos, y hallando una quijada de asno todavía fresca, extendió la mano, la tomó y mató con ella a 1000 hombres. ¿Será el carácter de Sansón? Sansón, cuando vio la primera vez a una mujer, pero lo vamos a ver más adelante, lo primero que hizo fue codiciarla y pedirla en matrimonio. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero ya en el capítulo 16 dice que fue a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se unió a ella. Era nazareo. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Entonces lo rodearon, lo estuvieron acechando toda la noche junto a la puerta de la ciudad. Estuvieron en silencio diciendo: cuando aparezca la luz de la mañana lo mataremos. Pero Sansón estuvo acostado solamente hasta la medianoche, se levantó, arrancó las puertas de la ciudad con sus 2 postes, con cerrojo, lo puso sobre sus hombros, la subió a la cumbre del monte que mira al Hebrón. O sea, se burló de ellos. Mire, estos detalles los comento para que usted vea cuáles eran las reacciones de Sansón y cómo usaba la fuerza que el Señor le había dado. Cuando Dios otorga sus dones, que son por gracia, a quien Él quiere, siempre lo hará sin acepción de personas, eso lo sabemos. De hecho, a nosotros, a los creyentes, le pareció bien a la humanidad darnos a Jesucristo, que es su don inefable, y como hijos de Dios nos da su Espíritu Santo, nos da sus dones espirituales. Dones que tenemos que aprender a administrar bien, y lo hemos aprendido en el beneficio y edificación de la iglesia, para gloria de Dios. Y eso debió haber hecho Sansón. Sin embargo, él no fue un buen administrador de los dones que el Señor le dio. ¿Y qué es lo que vemos en él? A un hombre caprichoso que usó la fuerza para su propio provecho, cometiendo pecados deliberadamente. Pero era un hombre respaldado por Dios, mis hermanos. Seguía venciendo a los enemigos, seguía siendo librado de los peligros. Y ese es el gran riesgo de cualquiera, o que cualquiera de nosotros podemos caer. Que al ser los dones irrevocables podemos estar caminando en esos dones, usarlos mal y pensar que porque el Señor nos sigue respaldando, estamos haciendo las cosas bien. Pero ¿sabe qué? El Señor no contenderá con el hombre para siempre. Hay una voluntad de Dios antes de todo esto.
Nos llama la atención que cómo Sansón usaba estos dones de una manera impresionante, la cantidad de ocasiones en que usó su don de manera irresponsable, sin preguntarle al dador del don cómo debía usarlo. Él vivía su vida con tanta frivolidad, con tanto despilfarro, que jamás preguntó al Señor: esto que me diste es algo maravilloso. Esto que me diste, sé que es para liberar a tu pueblo de sus enemigos. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la manera como yo tengo que usar mi carisma, mis dones, mi fuerza a favor del pueblo? Él vivía confiado de sí mismo y usaba todo esto de manera arbitraria, sin una actitud de sujeción al Señor. Ahora, lo sorprendente de estos casos, de este caso, es que podemos ver que Sansón no solamente vivió en los días de los jueces. Y a lo largo de la historia, entre los siervos de Dios, entre los creyentes, ha habido muchos Sansones. Y hay muchos Sansones. Hombres de Dios, creyentes, con capacidades que pueden deslumbrar a los demás, dones que el Señor les ha dado, pero en el momento de ministrarlos a la iglesia, para cumplir con ese propósito por el que le fueron dados, para ser usados con la reverencia, con el respeto que merecen, han actuado con la frivolidad, con la lascivia y con los abusos de Sansón. Por ello tenemos que considerar muy seriamente, mis hermanos, que cualquiera de nosotros estamos en peligro de convertirnos en un Sansón más, si no tenemos el discernimiento para entender por qué nos fue otorgada tanta gracia, por qué el Señor nos trajo a su luz admirable. Y conviene a cada uno mirar su caminar, atentos, para no caer en esa tentación, para no hacer las cosas arbitrariamente como Sansón. La vida de los personajes bíblicos son un ejemplo, un testimonio para nosotros. Primera de Corintios 10:11 dice: estas cosas les acontecieron como ejemplos y están escritas para nuestra instrucción, para nosotros sobre quien ha llegado el fin de las edades. O sea, estamos en el fin de los tiempos, mis hermanos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fíjese los versículos que anteceden a este versículo, que a veces nada más se dice de manera solitaria. Todo lo que sucedió fue un testimonio para que nosotros alertemos nuestros sentidos, para que nos prendamos el discernidor. Sansón no apreció la gracia de Dios y al abusar de ella no pudo alcanzar a comprender que a pesar de su fuerza física, él tenía muchas debilidades que no le preocupaba atender. En esa condición, nada podía detener su carácter soberbio, desobediente, sensual, lascivo, que le hacía caer constantemente bajo los deseos de su carne. Jueces 13:1 dice: Sansón descendió a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Este versículo, mis hermanos, está exactamente, es el primero después de que Sansón se empezaron a mostrar pues estos dones en la vida de él. Esta viene siendo como su primera experiencia fuera de su casa, llamémosle de esa manera. Entonces él descendió a Timnat, era joven, y dice, cuando regresó se lo contó a su padre y a su madre, diciendo: he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Ahora pues, tómenla para mí por mujer.
O sea, la primer mujer que vio fuera del pueblo de Israel, del lugar donde él estaba, inmediatamente le llamó la atención. ¿Por qué no le llamaron la atención las de su pueblo? Pues porque ellas sí se regían de la manera como Dios. No eran sensuales, no eran filisteas. Tómenla para mí. Y le dijeron: ¿no hay una mujer entre las hijas de tus parientes y en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos? ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Y Sansón dijo a su padre: tómala para mí porque ella me gusta. Así de simple. ¿Y sabe cuántos Sansones jóvenes, adolescentes, a la primera que ven un filisteo, una filistea, se deslumbran y dicen: yo quiero? No importa que traiga los pantalones a media, no importa lo que huela, no importa lo que haga, no me interesa, pero se viste como los que son cool, dicen por ahí. Las que huelen a pecado, las que llaman la atención. No, las recatadas no llaman la atención, no enseñan nada. Huelen a trabajo, huelen a santidad. Sí saben por dónde voy, ¿verdad? Y me encanta decir esto cuando hay muchos jóvenes. Sansón, al pasar por la ciudad, vio una mujer del pueblo, llamémosle del mundo. Inmediatamente la codició. Sus padres trataron de impedirlo, pero él, ¿qué dijo? A mí me gusta. Para él hacer su voluntad era lo que importaba, no la voluntad de Dios, no el respeto a sus padres. Él conocía la ley para los judíos, ¿sí o no? ¿Sabía de las restricciones a su condición de nazareo? ¿Qué cree? Claro. Jamás dijo a sus padres: tómala porque es la mujer que Dios escogió para que fuese mi esposa. ¿Será que los hijos, los jóvenes, tienen que estar orando por la mujer y por el varón que Dios realmente va a poner delante de ellos? ¿Sí o no? ¿O se trata de agarrar lo que caiga cuando salgo a la calle? Bueno, Sansón, a pesar de las advertencias, desechó la voluntad de Dios y comenzó su vida sin control, a pesar de las complicaciones que sabía vendrían. ¿Por qué sabía que vendrían? Porque él conocía la palabra de Dios. Él no podía decir: yo ignoro la voluntad de Dios. O sea, no ignoraba la voluntad de Dios desde el punto de vista de la ley, de la promesa, pero sí ignoró la palabra de Dios desde el punto de vista de su desorden, de su lascivia. ¿Por qué? Porque estaba seducido por los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Estaba siendo engañado por su corazón, perverso, engañoso, fraudulento, malvado, malandrín. ¿Quién lo conocerá? Un poco más adelante, Sansón fue a otra ciudad filistea llamada Gaza. Ahí estuvo con esa mujer ramera, cuando los hombres de Gaza, lo que leímos, trataron de atraparlo. Mire, para Sansón su relación con Dios no importaba. Su voto de nazareo no llegaba ni siquiera a un simple recuerdo. Qué lamentable situación para un hombre de Dios, para una mujer de Dios. Y cuando hablo de un hombre de Dios y una mujer de Dios, no me estoy refiriendo a alguien consagrado a servir a Dios. No, mis hermanos, el solo hecho de formar parte de la iglesia. Porque esto va a traerle graves consecuencias a la postre. Y en ese descenso moral, en ese descenso espiritual, en medio de esa vida sin control y lascivia, llegó una mujer más, llamada Dalila. Y ese fue el instrumento para su perdición.
Jueces 16:4 dice: aconteció después de esto, o sea, después de muchas cosas, ya estamos en el capítulo 16, por eso le digo, lea los capítulos del 12 al 16 para que vea todas las barbaridades o todas las monerías de Sansón. Dice: aconteció después de esto que Sansón se enamoró. Llegó el amor. De una mujer del valle de Sorek, cuyo nombre era Dalila. Evidentemente, ¿a dónde encontraba Sansón las mujeres con las que siempre estaba? Pues en el mundo. Iba de una en otra. Y fueron ahí a ella los jefes de los filisteos y le dijeron: persuádelo y averigua en qué consiste su gran fuerza y con qué lo podríamos dominar para atarlo, atormentarlo. Entonces cada uno de nosotros te dará 12 kilos de plata. ¿Quién estaba enamorado? Sansón. ¿Usted cree que Dalila estaba enamorada? ¿De los 12 kilos de plata multiplicado por 10? ¿O los que le hayan ofrecido? Porque ese es el estilo del mundo. Al principio te ve con una sonrisa, pero bueno, vamos a seguir. Así comienza este juego muy peligroso, y Sansón no se daba cuenta que el único objetivo de Dalila era obtener el secreto de su fuerza. Y usted va a leer que le hizo muchas preguntas, muchas persuasiones, y Sansón le salía con situaciones como que me aten con cuerdas nuevas, que aten mis trenzas, porque era de pelo bello y trenzado, y lo claven en un lugar, y bueno, todas eran cosas que pues él se estaba burlando, ¿verdad? Sin embargo, el discernimiento de Sansón estaba a la baja, mis hermanos. Y todo indicaba que él no estaba dándose cuenta de las verdaderas intenciones de Dalila. El pecado cegó sus ojos. No solamente endureció su corazón, y no se daba cuenta de las verdaderas intenciones de esa persona de la cual él se había enamorado. Los filisteos presionaban a Dalila para que obtuviera este secreto, pero Sansón se burlaba de ella, hasta que finalmente cayó en la trampa. Así dice en Jueces 16:17 que le abrió su corazón y le confesó: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Fíjese, ese testimonio es para mandar al infierno a cualquiera. Le voy a explicar por qué. Imagínense a un cristiano haciendo toda esa cantidad de barbaridades y luego decirle a las personas con las que está: soy nazareo, soy un hombre consagrado a Dios. No, para él el nazareato era simplemente que nunca ha pasado la navaja por mi cabeza. Es lo que está diciendo. Si alguien llegara a raparme, las fuerzas me abandonarían y sería tan débil como cualquier otro hombre. Ella se dio cuenta que ahora sí Sansón había abierto el corazón. Así que lo hizo que se durmiera en sus piernas. Lo apapachó. Le hizo así, piojito. ¿A quién le gusta que lo abracen y que le rasquen y que lo duerman? ¿Sí o no? A todos los varones, o sea, que nuestra esposa nos consienta. También la esposa quiere que le hagan piojito, ¿verdad? Bueno, en el buen sentido, ¿no? Y llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabellera. Una cabellera que representaba el voto que desde su niñez le dio su identidad como nazareo, como un hombre consagrado al servicio de Dios. Finalmente, en el versículo 20 de Jueces 16, Sansón, recuerde que estaba dormido. Dalila gritó: Sansón, los filisteos te van a atacar. Y cuando Sansón despertó, creyó que podía escapar como en otras ocasiones, pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. La vida sin control de Sansón
gobernada por sus pasiones desordenadas, muestra los extremos a los que puede llegar un hombre o una mujer cuando hace amistad con el mundo. Cuando los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que no proceden del Padre sino del mundo, llenan tu corazón. Porque el mundo, mis hermanos, incluida su gente, obviamente, son una gran fuente inagotable de ofertas seductoras, de placeres engañosos, que van a cegar el entendimiento, que van a nublar la razón. De hecho, así estábamos antes de llegar a la fe, ¿sí o no? Ahora imagine a quien desea caminar en la integridad y la rectitud que Dios demanda. Ya cuando tú conoces la palabra de Dios, bueno, es necesario que tengas convicciones para que te apartes de todo aquello de lo que el Señor ya te rescató. Porque Él ya te rescató, mi hermano, mi hermana. Pero si tú estás jugando con el mundo, corres el riesgo de perder tu identidad. Porque el mundo siempre tendrá una respuesta a lo que la carne desea. Créemelo. Él te va a sonreír con un dulce rostro. Un hombre, una mujer, una sonrisa, un trato angelical, pero que proviene de un corazón diabólico. Porque lo que quiere es hacerte caer. ¿Usted cree que estoy siendo dramático, mi hermano? Le voy a demostrar que no. Santiago 4:4. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Ahora, ¿esta carta se la está dirigiendo a la iglesia, sí o no? ¿Sí? ¿A quién le está diciendo gente adúltera? A los cristianos, a los que están volteando su mirada al mundo. Dice, por tanto, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O suponen que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que Él hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Oigan esto, el Espíritu que te trajo a su luz admirable te anhela celosamente. Él desea que tú sigas caminando. Él desea que tú sigas siendo obediente, santificando tu vida, creciendo en la fe, esperando en el Señor, esperando tu tiempo para todo. Le voy a preguntar algo. ¿Será que fue Dalila la que provocó la caída de Sansón? No. Todo comenzó cuando ignoró su llamado, cuando ignoró la voluntad de Dios. Y al ser atraído por sus pasiones desordenadas, se fue deslizando poco a poco. Todo lo demás se fue dando solo. Pero él tomó la decisión de dar el primer paso hacia abajo. Dije hacia abajo. ¿Y sabes que el paso hacia abajo es bien fácil? El paso que es difícil es hacia arriba. Requiere esfuerzo. Entonces lo que comenzó con una mirada, porque lo primero que fue la mirada, la codicia, pues fue como jugar con un fuego que al final lo consumió. Y eso provocó en la vida de Sansón su caída, su ceguera, su esclavitud, su humillación y su muerte. Dice Proverbios 6:25, en tu corazón no codicies su hermosura ni te prenda ella con sus ojos. Está hablando de la mujer ajena. Quiero transmitir lo que también está hablando del hombre ajeno para las damas. Porque por una ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer ajena caza una vida valiosa. Dice el versículo 27,
¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que se quemen sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que se le quemen los pies? O sea, eso es jugar con fuego. ¿Será que somos tan poderosos que podemos hacer esto y jugar con la voluntad y la santidad de Dios? Todo comenzó con una mirada. Mateo 6:22, el Señor dijo: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿Por qué? Porque si tu mirada es santa, no va a introducir a tu corazón cosas lascivas, cosas que avergüenzan. No. Vas a poder mirar a una mujer como lo que es, como una dama. La vas a respetar. Porque tu ojo es ¿qué? Bueno. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Y si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán oscura no será la misma oscuridad? Y hay quien está cegado. ¿Por qué? Porque lo que mira le ha llenado de tinieblas el entendimiento. Y no hay para dónde hacerse, mis hermanos. Sin embargo, ¿cuántos podrían decir: yo soy fuerte, a mí no me va a pasar eso, estoy tan firme que tengo todo bajo control y no voy a caer? Esa soberbia, mi hermano, es la que te puede llevar a la peor de las caídas. ¿Cuántos creyentes, siervos incluso, ilusos, han jugado con fuego y se han quemado? La caída de Sansón nos muestra cómo aún la roca que parece más sólida puede ser taladrada por la insistencia de una inocente gota de agua. Como dice el proverbio mexicano, tanto va el cántaro al pozo hasta que se rompe. Fíjese los casos de Sansón. Aquella mujer, la primera que codició, fue tan insistente que cuando Sansón les dijo un enigma para que lo adivinaran acerca de lo que había hecho, bueno, finalmente cedió a decirle la respuesta del enigma. Dalila fue tan insistente, tan seductora, que le dijo su secreto, aunque fue su perdición. ¿Cuántas ocasiones se presentan situaciones que parecen favorables? Personas con ofertas seductoras, pero engañosas, pero con tal insistencia que llegan a quebrantar la voluntad cuando no hay convicciones. ¿Será que necesitamos estar firmes en la fe que profesamos, mis hermanos, para que seamos inconmovibles? ¿Sí? Sabía que aunado a las tentaciones, el acoso, la insistencia, son las armas favoritas de Satanás para hacernos caer. Ahora, ¿a quién usa Satanás? Al mundo. Y te insiste con la publicidad, y compra, y endrógate, y mira, 18 meses sin intereses, 36 meses sin intereses. Yo creo que a algunos ya no les alcanza la vida para pagar tantos meses sin intereses, porque ya llegaron 2 navidades y estás todavía pagando los intereses de la de hace 2 años. Pero fue seductor. Igualmente una persona, igualmente cualquier circunstancia. Entonces, cuando alguna situación o alguien se presenta de manera repentina a tentarnos, a menos que no haya un discernimiento, pues difícilmente va a lograr su propósito. Si tú tienes discernimiento, si tienes un poquito de sentido común, pues no vas a caer a la primera. Pero el enemigo actúa de otra manera, mis hermanos, porque aunque su intención es que nos perdamos, mientras no cierres la puerta, mientras no cerremos esa puerta,
Él no tiene prisa y Él es paciente. Así que hoy te ofreció un poco, mañana te va a ofrecer otro poco, después un poco más, hasta que llegues ¿a qué? A caer. Él tiene todo el tiempo, nosotros no. Sansón no sucumbió ante un momento de debilidad, ¿no? Pero su vida sin control lo llevó a una secuencia de momentos, un camino de deslizamientos, que eso fue lo que lo llevó al fracaso, a la perdición y a la muerte. La vida de Sansón nos muestra lo que le puede suceder a alguien cuando tiene o cuando pierde el temor de Dios. Él no tuvo capacidad de rechazar las tentaciones. Él ya no tenía la capacidad, nunca la tuvo, a decir no al pecado. ¿Por qué? Porque no tenía respeto a la palabra de Dios. Su necesidad de autocomplacencia carnal fue más grande que su fe. ¿Será que esto puede ser para nosotros? Y al abusar de la gracia del Señor, terminó confiando en su propia capacidad. Grave error. Porque también nos está mostrando mucho del cristianismo actual, que tiene una evidente carencia de convicciones, que se ha corrompido. Vemos cómo la verdadera iglesia de Cristo, debido a su amistad con el mundo, ha estado cediendo su integridad ante las sutiles tentaciones de la carne. En la actualidad, un gran sector de la iglesia, ignorando su llamado, haciendo de lado el temor de Dios, se relaciona fácilmente con los filisteos del mundo. La iglesia que se debió guardar como un nazareo para Dios, así como Sansón, no se resiste ante la tentación y se deja seducir fácilmente con las miradas provocativas y las ofertas del mundo. El propósito del llamado para Sansón fue ser juez, y fue juez. Tenía que comenzar a liberar al pueblo del poder de los filisteos, y finalmente lo hizo, pero su final fue muy triste. Y los filisteos no fueron compasivos con él. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos jamás tendrán compasión. Solamente lo quieren ver caer. Solamente quieren agarrar lo que les interesa de usted para después desecharlo. Ir por otro, ir por otra. Jueces 16:21. Así los filisteos lo capturaron. Le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza. Ahí lo sujetaron con cadenas a un molino que había en la cárcel. Ahora Sansón es prisionero en la misma ciudad que lo cautivó de pecado y placer. Fíjese nada más. La misma ciudad cuyas puertas arrancó, la misma ciudad con un pueblo que él había humillado. Esa misma ciudad fue su cárcel como pago de su carnalidad. Le ataron con cadenas que en esta ocasión ya no podía despedazar. Yo me podía imaginar cuánto habrá luchado por quitarse esas cadenas. Cuánto se habrá lastimado, habrá sangrado por tratar de romperlas, causándose un inmenso dolor. Luego le sacaron los ojos. Quedó en una terrible oscuridad. Sin embargo, esa ceguera física no era comparable a la espiritual, que por su orgullo no le permitió ver su condición. Pero lo más vergonzoso, ahora fue puesto como esclavo en un molino de piedra. ¿Te podrías imaginar al Sansón lleno de arneses en su cuerpo, como un animal dando vueltas en torno
a un molino, el mundo lo tenía esclavizado a causa de sus pasiones desbordadas, a causa de su desobediencia. Seguramente fue la burla de guardias y presos. Ese juez de Israel, ¿que no eras el libertador? Tú que tomabas la mujer que te agradaba, que te burlabas de todos, ¿dónde está tu fuerza? Hey, tú que dices que eres cristiano. Hey, tú que confiabas en Dios. Hey, tú que hablabas de la fe, de la santidad, del amor. Tú que llegaste a servir al Señor. Tú que llegaste a alegrarte con la palabra de Dios. ¿Podríamos concebir esta situación, esta condición en cualquier creyente que cree? ¿En un siervo de Dios? Siendo esclavo de sus pasiones, cegado por el orgullo, dando vueltas, sin reparar del futuro que le espera. Sí, mis hermanos, si nos descuidamos, si abusamos de la gracia. Jueces 16:23, vamos por el final. Un día, los filisteos más importantes se reunieron para festejar y ofrecer un sacrificio a Dagón, su dios. Pues decían, nuestro Dios puso en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. El orgullo, la prepotencia clásica del mundo. No fue su Dios el que puso a Sansón en sus manos. Fue el Señor el que permitió que Sansón cayera en sus manos. He aquí que las cosas cambian. Dice, también el pueblo daba gracias a su Dios y decía, nuestro Dios puso en nuestras manos a nuestro enemigo, el que destruyó nuestra tierra, el que mató a muchos de nuestros hermanos. Y en el momento en que estaban más alegres, o sea que estaban ya de fiesta, dijeron, que traigan a Sansón, vamos a jugar con él, vamos a divertirnos con él. Y sacaron a Sansón de la cárcel y lo pusieron entre las columnas del templo y todos se burlaban de él. Un cristiano que se aleja de Dios, sin importar el testimonio que haya tenido, si se aleja, si se aparta, va a llegar a ser un motivo de burla en manos de sus enemigos. Sansón fue llamado para ser santo, a una consagración absoluta para cumplir el propósito de Dios. Ahora es un juguete. Ahora es causa de diversión y de burla. Versículo 26. Entonces Sansón le dijo al joven que lo guiaba de la mano, acércame a las columnas que sostienen el templo, déjame tocarlas para que me apoye en ellas. El templo estaba lleno de hombres y mujeres. Allí estaban todos los filisteos más importantes. Solo en el segundo piso había como 3,000 personas, entre hombres y mujeres, que miraban las burlas de las que Sansón era objeto. El propósito de Dios para Sansón fue comenzar a salvar al pueblo del poder de los filisteos. Por la soberanía del Señor se cumplió. Sin embargo, por los caminos que Sansón tomó, su final fue muy distinto. Y esto nos debe llevar a entender que Dios siempre habrá de cumplir su voluntad, a pesar de nosotros mismos. Y en su omnisciencia, en su presciencia, usará aún nuestros defectos, nuestros errores y aún nuestro pecado. Dice la Escritura que a Sansón para ese tiempo ya le había crecido el cabello, pero sin duda también su entendimiento se había abierto. Ahora arrepentido concibe una idea: ponme en medio de las columnas principales del edificio. Versículo 28, en ese momento
Sansón clamó al Señor y le dijo: Señor mi Dios, acuérdate de mí en este momento y por favor dame fuerzas, aunque sea por última vez, para vengarme de los filisteos que me dejaron ciego. Al decir esto, Sansón asió las 2 columnas centrales sobre las que se apoyaba el templo y apoyándose con las 2 manos sobre ambas columnas, echó todo su peso sobre ellas, al tiempo que exclamaba: no me importa morir con los filisteos. No era el mejor final. Y haciendo un gran esfuerzo, Sansón hizo que el templo se derrumbara sobre los jefes, sobre todo el pueblo que estaba ahí. Así, al morir Sansón, mató a más gente de la que había matado en toda su vida. Cuando lo supieron sus hermanos y todos sus parientes, fueron, lo sacaron de entre los escombros y lo sepultaron en el sepulcro de Manoa, su padre. Sansón cumple el propósito de Dios de terminar con los filisteos, de comenzar. Y aunque para él no fue una venganza como las que acostumbraba realizar, porque ahí él muere, finalmente el pueblo lo honra sepultándolo en el sepulcro de su padre. Así terminó la vida sin control de Sansón. Pero la pregunta es: ¿será este un final digno para un siervo de Dios? No, mis hermanos. ¿Cuál fue la causa que Sansón terminara así? El pecado. Las tinieblas que envolvieron su entendimiento, la dureza de su corazón. Y todo eso puede ser la misma causa por la que un cristiano puede caer en la tentación de alejarse, de hacer su propia voluntad, de hacer las cosas a su manera. Pero eso lo va a llevar a caer en las manos de los filisteos y no tendrán compasión. Una vida sin control. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está siguiendo usted ese llamado que Dios le hizo? Porque se lo hizo. Si no, no estuviera usted aquí. Esa palabra que Dios le dio, esa pasión que comenzó a alegrar su corazón. Así que si alguna ha caído en desánimo, si ha caído en actos de soberbia, de autosuficiencia, de rebeldía, aunque no lo manifieste, aunque no sea muy evidente, ¿usted cree que el Señor lo sabe? Sí lo sabe. ¿Y usted cree que el Señor quiere que todo eso quede de lado? ¿Que quiere limpiar su corazón? Estas cosas fueron escritas para testimonio, para que tengamos la capacidad de discernir que aunque hemos sido llamados por el Señor, aunque hemos sido dotados de dones espirituales, nuestra mejor posición es estar siempre delante de Él, no apartarnos, velar y orar para no caer en tentación. Le voy a pedir que me acompañe a hacer una oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta que cuánto nos falta, Señor. Todavía somos víctimas de nuestras sensualidades, de nuestros pensamientos, de nuestro orgullo. Todavía no entendemos el valor de la gracia. Todavía no alcanzamos a comprender la inmensidad de tu misericordia. Pero hoy nos has hablado nuevamente al corazón, Señor. Yo lo sé.
Hoy estás quebrando voluntades, estás abriendo entendimientos. El que entienda, el que escuche, entienda lo que el Señor está mostrándonos a través de su palabra. Así que, Señor, gracias. Y síguenos mostrando nuestras debilidades, porque nuestras virtudes se quedan simplemente ahí como un testimonio de lo que tu Espíritu Santo obra en nosotros. No viene de nosotros, no tenemos nada rescatable, no hay mérito. Pero sí, Señor, muéstranos nuestras debilidades para entender, Señor, que apartados de ti nada somos. Así que muchísimas gracias, Señor. Muchísimas gracias por recordarnos que en cualquier momento podemos ser como Sansón, abatidos por una vida sin control. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me diste a entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti permanecer. Solo en ti. Has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. Me has mostrado el camino por el cual yo debo andar. Sobre mí has puesto tu mirada, oh Dios. A entender entre el bien y el mal, pues tu palabra es mi caminar. En tu gracia me esforzaré. Solo en ti, Jesús, está el poder. Jesús, está el poder, no en mí, no en mí. Quiero en ti
Jesús está el poder. No en mí, 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 solo en ti, solo en ti, solo en ti, Jesús, solo en ti, solo en ti. Solo en ti, Señor. Amén. Aplaudamos fuerte a nuestro Dios.